La clase pasada nosotros vimos bien lo que era síntesis, qué se necesita para poder generar una, que es tema central e idea principal. Vimos también cuál era la forma de resolución y especialmente trabajamos con el modelo de Van Dijk, que eran las 4 reglas para poder generar de buena forma una excelente síntesis dentro del texto, ¿ya? Pero yo dije, no alcanzamos a hacer tanto ejercicio, sino que revisamos cómo se iban haciendo los ejercicios de por sí, entonces vamos a dejar esta clase, nuestra clase número 11, para realizar única y exclusivamente ejercicios de síntesis. Vamos a ver cuáles son los objetivos para esta clase. Tenemos 3 objetivos claros, que la verdad no son muy diferentes a la clase anterior, pero que en esta clase se especifican y se centran en el ejercicio, en el realizar ejercicio y seguir aplicando y seguir reforzando, pero a través de la práctica, ¿ya? Vamos a simplemente hacer un repaso de contenido, pero específicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reforzar el tema y la idea principal, porque en la clase anterior ya vimos bien específicamente lo que es tema y también vimos bien específicamente lo que es la idea principal. Entonces, tenemos que seguir reforzando para que no se nos olvide y también para que quede como impregnado en nosotros qué es cada uno de ellos y cómo lo vamos comprendiendo. Así que nuestro primer objetivo es súper importante. El segundo es ejercitar. ¿Ejercitar qué? El plan de estrategia que nosotros vimos. Vamos a ir no haciendo específicamente las 4 reglas que propuso Van Dijk, pero sí vamos a ir haciendo las más importantes y quizás consecutivamente para ver cómo nos van a ayudar a poder seleccionar lo fundamental dentro de un párrafo para generar la idea principal, ¿ya? Así que la vamos a seguir ejercitando en base a lo que vimos en la clase pasada. Y nuestro tercer y último objetivo en realizar ejercicio, ¿ya? Pero exclusivamente de la prueba de comprensión lectora, es decir, la PDT. ¿Por qué? Porque la clase pasada no trabajamos mucho la alternativa, sino que vimos más que nada el ejercitar, el reconocer la idea principal. Pero aquí lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos compete, es poder ver las preguntas de alternativas. Ya, entonces yo en la guía les dejé en el segundo ejercicio un texto un poquito extenso, ¿ya? Que les dejé 6 preguntas del tipo prueba de comprensión lectora, ¿ya? Que tenían que ver con tema central, idea principal y también creación de título, ¿ya? Vamos a ir a trabajar algunas, porque quizás no alcancemos a trabajar todas, pero vamos a ir viendo cuál podría ser, ¿ya? Bueno, entonces empezamos. Recuerden que como es una clase de ejercicios, lo más importante, lo más ideal es que ustedes vayan participando en la clase, ¿ya? Que vayan viendo bien, ir como contribuyendo con lo que ustedes han entendido o lo que han comprendido dentro de esta clase. Bueno, antes de empezar, vamos a ya ir de lleno con nuestro primer objetivo, que era el reforzar el tema y la idea principal, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que para identificar el tema central y también la idea principal había una pregunta clave para cada uno? ¿Alguien se acuerda cuál es la pregunta clave del tema central? ¿De qué trata el texto? Muy bien. Un like para Mariana, muy bien. ¿De qué trata el texto o de qué habla el texto? Da lo mismo, como la que necesita. Vamos a escribirla acá. ¿De qué trata el texto? ¿Ya? Esa sería la pregunta que ustedes le tienen que hacer, obviamente, al texto, que es lo que están leyendo. Luego de que yo ya vi, obviamente, cuál podría ser el tema y quizás me pueda como confundir dentro de la identificación de este mismo tema, yo tengo recursos que puedo utilizar para poder encontrarlo. En la primera instancia sería identificar el sujeto, ¿ya? Que eso lo vimos en la clase anterior, que es identificar el sujeto. Y nosotros vemos que este sujeto son sustantivos. Sustantivos que se dividen en dos, los comunes y los propios. Recordemos que los comunes pueden ser objetos, pueden ser sentimientos, no sé, cosas valóricas, alguna idea, etc.
Y los propios siempre van a ser una persona, un país, etc. ¿Ya? Otra cosa que a mí también me puede ayudar para identificar el tema central es la progresión de tema, o la progresión temática, que si nosotros la trabajamos. En la progresión temática nosotros vamos a ir viendo cómo se repite constantemente el tema de distintas formas, ¿ya? Por ejemplo, al inicio pudimos haber visto el tema central, no sé, la educación. Luego, más abajo en el segundo párrafo, lo podremos ver como la esencia de la enseñanza, que también otra forma de llamar educación, o lo que necesitan los niños, también puede ser llamada así. Entonces, no siempre el tema va a estar dicho de la misma forma que se dijo al principio. Y también algo súper importante es que, por ejemplo, si en algún momento les toca una pregunta de identificación de tema, y ustedes, no sé, pues vieron que en el texto del tema sí o sí, no sé, son las nuevas tecnologías. Y lo más probable es que en la alternativa de esa pregunta no salga exactamente las nuevas tecnologías, sino que salga dicho de otra forma, ¿ya? Pero esa otra forma no son totalmente nuevas, sino que es alguna que se repitió durante el texto. Entonces, por eso es bueno ir identificando todas las máscaras o todas las formas que tiene el tema dentro del texto, porque así lo vamos a entender mejor y vamos a poder comprenderlo de mejor forma, ¿ya? Así como el tema central, la idea principal también tiene una pregunta clave. ¿Cuál es esa pregunta clave? ¿De qué trata el tema? ¿O Muy sobre qué se dice el tema? ¿Qué es lo que confirma? bien, ya vamos a poner todo eso junto y vamos a poner, ahí se me fue, que se dice o que se habla, que se dice del tema, ¿ya? Es decir, que para yo poder entender la idea principal, tengo que haber comprendido de alguna forma el tema. Si yo no entendí el tema y todavía no lo identifico, todavía me va a costar mucho poder crear mi idea principal. Entonces aquí el tema es como el inicio de todo, el origen para poder generar la idea principal, ¿ya? Ahora, esta idea principal puede estar en dos partes del texto, o sea, puede estar de dos formas, mejor dicho. En primera instancia puede estar explícita o puede estar implícita. Cuando está explícita, nosotros tenemos dos posibilidades. Una que esté al inicio del texto o que esté al final del texto, ¿ya? Si está al inicio, significa que primero viene la idea, y en segundo lugar vienen las ideas secundarias, ¿ya? En primer lugar se va a decir la idea y todo lo que viene después es lo secundario. Mientras que si la idea principal está al final, va a salir como conclusión. Significa que primero van a ir todas las ideas secundarias y en segundo lugar va a ir la idea principal, pero como conclusión de todo lo que se dijo anteriormente. Y aquí el ejemplo que nosotros dimos en la clase pasada es ese texto que leímos sobre la creatividad, que vimos que todo lo que se dijo en muchos párrafos eran muchos ejemplos, ¿para qué? Para dar una conclusión al final. Cuando está implícita, significa que no está textual y nosotros tenemos que construirla. ¿Construirla en base a qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo hay que construir esta idea implícita? ¿De qué forma yo la puedo construir? ¿Qué tengo que hacer yo con toda la información que se dice? Porque del tema se van a decir muchas cosas. ¿Y qué tengo que yo hacer con todas esas cosas que se dicen del tema? Escoger la más relevante. Ya, bien. Uno, ahí donde está mi lápiz. Escoger la más relevante. Uy, se me olviden eso. Escoger la de salida del la más relevante. Esa es la primera opción. O englobar, es decir, juntar o agrupar la información.
Porque nosotros vemos que quizás del tema se dicen muchas cosas y todas esas cosas tienen algo en común. Por ejemplo, todas critican, o todas generan descripción, o no sé, todas enumeran, o todas están narrando. Algo tienen que tener en común. Entonces, si algo tienen en común, yo englobo y yo genero todo dentro de como que he hecho todo dentro de un mismo saco, como ya todos estos son características, todas estas son críticas positivas. O ahora, si vemos que no tienen nada en común, busco obviamente lo más relevante que se haya dicho y desde ahí construyo yo la idea implícita. Y generalmente los textos, por ejemplo, expositivos, tienen la idea explícita, ¿ya? Por ejemplo, los textos informativos, los textos divulgativos, etc. Pero, por ejemplo, las entrevistas, los reportajes, las noticias, algunos textos argumentativos generalmente lo tienen implícito. ¿Ya? Eso en los textos no literarios. Mientras que los textos literarios, generalmente, hablando de novela, hablando de cuento, de fábula o de drama, o de tragedia o comedia, generalmente siempre está implícito. Nunca lo van a encontrar explícito, porque en ningún momento le van a como decir, no sé, cuál es el conflicto principal que tiene el personaje, no. Uno tiene que ir construyendo en base a qué, a la comprensión del personaje principal y las acciones que él tiene. Pero igual cuando nosotros veamos los tipos de texto literario, vamos a ir viendo de qué forma es más sencillo poder comprender la idea principal, ¿ya? Porque ahí lo único que están haciendo es narrando un conflicto. ¿Ya? Entonces, cuesta un poquito más ahí. Pero en cambio los textos no literarios es un poco más sencillo, porque está más ordenado. Bueno, ahora, visto eso, es importante que lo hayamos repasado y que obviamente no se nos olvide porque es importante para hacer los ejercicios. Vamos a empezar con un texto, que es nuestro ejercicio número 1, que aquí yo les dejé un texto no literario, que no me acuerdo cómo se llama, y no voy a decir el tema porque obviamente eso es lo que ustedes tienen que encontrar. Y nosotros vamos a aplicar el modelo de síntesis. Voy a cambiar el tiro de esto. Vamos a aplicar el modelo de síntesis. Significa que primero vamos a identificar el tema, luego nosotros vamos a ir seleccionando la idea más importante y vamos a ir luego, o sea, primero le vamos a ir como suprimiendo lo que no nos importa y quedándonos con lo importante. Vamos a seleccionar cuál de todos los temas es el más importante y en base a ahí vamos a generar la idea principal de cada uno de los párrafos, de los 7. Cuando ya tengamos las 7 ideas principales, vamos a generar una idea principal global de todo ese texto, ¿ya? Para ello, vamos a ir leyendo cada uno de los párrafos. Yo les voy dejando los párrafos acá. Van a tener como entre 2 a 3 minutos para leer cada uno, y entre ustedes y yo vamos a ir armando esta idea principal. Vamos a ir viendo cómo es esa lectura para cada uno. Bueno, nuestro primer párrafo es súper cortito. Tienen 2 minutitos, bueno, 1 a 2 minutos para leerlo y, bueno, ir identificando los temas que ustedes ven acá o diciéndome cuál sería lo que ustedes subrayarían. Entonces, léalo tranquilo y cuando ya tengan un posible tema, me van avisando y los vamos a ir subrayando. Ya, a ver, ya tuvimos que haber terminado la lectura. ¿Alguien me podría decir cuál es el tema acá? ¿De qué se habla en el texto? Que yo aquí El lo veo. crecimiento de la riqueza e influencia cultural de las empresas.
Ya, primero vamos a identificar el tema. De quién tiene un crecimiento de riqueza y quién tiene una influencia cultural. Las empresas multinacionales. Bien, entonces ese sería nuestro tema. Las empresas Ah, multinacionales, ¿ya? Que también la vemos que se vuelve a repetir, que dice la gestión de las empresas. Y aquí vuelve a decir empresas. Entonces ahí identificamos el tema, que es solo empresas, empresas multinacionales o las multinacionales, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces quizás la idea principal podamos decir las empresas tanto o las multinacionales tanto o las empresas multinacionales tanto. Esas son las tres formas en las cuales está el tema dentro de este texto. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo qué se dice sobre el tema. Lo primero que había dicho Mariana es el crecimiento de la riqueza y de la influencia cultural. ¿Ya? Eso se había dicho primero. Luego, ¿alguien podría identificarme otra cosa que se dice sobre las empresas? ¿Qué más se El dice sobre las empresas? origen, el origen de dónde viene su riqueza y su influencia cultural. Bien, aquí entonces vemos su origen, es una idea única y al parecer inofensiva. ¿Y cuál es esa idea? que las empresas de éxito deben producir ante todo marcas y no productos. Eso. Ahora yo les pregunto, dejando de lado obviamente empresas que está acá, ¿qué será más importante? ¿El crecimiento de la riqueza y la influencia cultural o la razón por la cual pasó eso, que es la idea única que las empresas deben tener éxito y no producir marcas, o sea, producir marcas y no productos? ¿Cuál será la más importante, el amarillo o el verde? Amarillo. ¿Todos de acuerdo con qué es el amarillo? ¿O hay alguien que crea que el verde puede ser un poco más importante, que es como el fondo dentro de lo que se dice acá? Y que para mí son las dos, no sé qué decirle, profe. Que Es lo que, que pasa profe, dígame. Se complementan. es que pienso que según eh, lo que hablamos la otra vez de que se van como encadenando las informaciones, si no existiera el crecimiento de la riqueza y la influencia cultural, no estaría lo que está en verde, Ya, algo bien. así. Bien, buen argumento. Entonces, en base a lo que ustedes me dicen, que obviamente las dos se complementan y obviamente una no funciona sin la otra, una idea principal es lo que ustedes decían, que es generar las dos ideas en la misma parte. El crecimiento de la riqueza e influencia de las multinacionales, que es lo mismo que decir empresa, se origina en el deber de producir marcas y no productos. Entonces aquí pusimos ambas cosas. Y obviamente la idea principal ahí es grande, porque lo que nosotros estamos haciendo es construirla y no dejándola simplificada para una alternativa, porque aquí no tenemos alternativa. ¿Ya? El fin de este ejercicio es que podamos ir viendo e ir identificando cuál es la idea más importante, que es lo que ustedes acaban de hacer. Pues. Porque si yo hubiera, por ejemplo, alguien de ustedes me hubiera dicho, profe, solamente lo verde. No, porque obviamente esto verde, como decía Mariana, funciona solo porque lo amarillo le da el paso para que se diga. O sea, si se hubiera dicho solo esto, no se hubiera entendido de dónde sale eso, en qué base se dice no. Tendría que haber estado el amarillo para que hubiera funcionado. Entonces ahí nosotros construimos esto. Ahora, si aquí hubiéramos tenido alternativa, obviamente usted tiene que buscar la alternativa en base, si le hubieran preguntado la idea principal, la alternativa que más se parezca a esto. ¿Ya? Y lo igual lo que podría ir haciendo, esto lo puede ir simplificando más, pero obviamente siempre conservando, obviamente, el núcleo de la idea principal. Ya, vamos al segundo párrafo, que probablemente siga hablando de las empresas, pero en otro ámbito. ¿Ya? Vamos a ir viendo si se sigue encadenando o saca otro subtema. Vamos viendo. Párrafo número 2. Lo mismo, lo van a leer tranquilos y después vamos identificando cuáles podrían ser los posibles temas y vamos a ir analizando la información, ¿ya?
Ya, bien. ¿Terminaron? ¿Sí? ¿Para empezar? Aquí lo que podemos ver dentro del texto es que se sigue hablando de las empresas, ¿ya? Se sigue manteniendo el tema de todo el texto, pero vemos que ya no se habla como lo mismo que se dijo en el primer párrafo, sino que se ve como otra arista, pero vemos que en la última parte del primer párrafo se habló sobre las marcas y no me acuerdo en base a qué, y aquí vemos que se habla de nuevo de las marcas. Entonces, esto se desprendió, o sea, todo este párrafo se desprendió de lo último que se dijo en el primer párrafo, y probablemente todo el texto esté así. De algo que se dice en el párrafo 2, se va a sacar el párrafo 3. De algo que se dijo en el párrafo 3, se va a sacar el párrafo 4. Así que lo más probable es que este sea un texto encadenado, ¿ya? Bueno, sabemos que se hablan de la empresa, pero ¿hay algo específico que se habla de esta empresa? ¿Alguien podría decirme cuál es el tema central? De que antiguamente las empresas se concentraban más en crear artilugios que en las marcas. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Esta idea era el evangelio de la era Ah, industrial. ya. Esta idea era el evangelio de la era industrial, ya. Bien. Ahora, ¿cuál era la idea del evangelio? Porque dice, esta idea, significa que esta idea se mencionó antes. ¿Cuál era la idea? La principal preocupación de todos los fabricantes serios era fabricar artículos. Bien, entonces ahí ya vamos a seleccionar todo esto. La principal preocupación de todos los fabricantes serios era el fabricar artículos. Y aquí vamos a subrayar exclusivamente el fabricar artículos porque vemos que se dice acá y también se dice acá. Fabricar cosas, fabricar artículos, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿alguien me podría decir si hay algo más que sea importante o que se diga sobre el fabricar cosas? Obviamente también tenemos que resaltar mundo empresarial porque los fabricantes pertenecen al mundo empresarial. ¿Hay algo más importante o ustedes se quedarían solo con eso? Estamos viendo que estamos subrayando súper poquito. Quizá este poquito sea como lo único relevante y todo lo demás es complementario. Podría O ser relevante Creo que la es parte lo que dice, único. perdón, No, no, podría dale. ser importante la parte donde dice una editorial que apareció en la revista Fortune argumentaba que la razón de la economía estadounidense no se había recuperado de la depresión era la falta de fabricar cosas. Eso podría ser como una idea importante o secundaria. yo La creo que es argumentación. secundario, sobre todo, por Sí, ejemplo, la por argumentación. esto. O sea, por ejemplo. Porque ese tipo de conector siempre se pone Ujú, para poder complementar algo que se dijo antes, para poder como hacerlo más específico y para desarrollarlo más. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que los ejemplos siempre van a ser ideas secundarias? Yo ujú. creo que lo único que nos falta acá, y que lo más probable lo vemos en todo el texto, en el primer párrafo se habló sobre 1980, si no me equivoco. Y aquí se habla sobre hasta entonces. Entonces, probablemente en la idea principal tengamos que poner sobre el tiempo. Pero todo lo demás, lo que ustedes me dijeron, que eso, la preocupación, la principal preocupación de todos los fabricantes serios era fabricar artículos que pertenecían al mundo empresarial, esa es la idea principal. Antes, que es lo mismo de hasta entonces, la principal preocupación de las empresas o los fabricantes, hubiera dado igual, era fabricar artículos de calidad, ¿ya? Que eso es simplemente, obviamente, como adorno, pero se entiende que esto, lo que está acá hoy, es el mismo color. Ahí, vamos a ver. Que lo que sale aquí es exactamente lo mismo que nosotros habíamos subrayado ahí. Así que obviamente es lo mismo, se cambian algunas palabras, pero se sigue conservando exactamente la idea principal que había propuesto el párrafo. ¿Ya? Vamos a nuestro tercer párrafo. Hasta ahora vamos súper bien. Los demás que están un poquito calladitos vayan participando igual. No,
no tengan miedo, tranquilos. Si nos equivocamos nomás y lo volvemos a hacer de nuevo. Álvaro, dígame, ¿o se le marcó por casualidad? Que sí que. ¿Sobre el ejercicio? Ah, ya, genial. Bienvenido sea. A mí me encanta que todos participen. Ya, y también la idea de hacer, ¿cómo se puede decir esto? De hacer las clases como por curso es para que todos puedan participar. Ya, tampoco es obligación, pero es la idea. ¿Ya? Vamos por nuestro párrafo número 3, ¿ya? Aquí probablemente se siga hablando del tema de la empresa, pero algo que se relaciona con lo que vimos en el párrafo 2. Así que léanlo y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Ya, yo creo que ya terminamos un poquito la lectura. Oye, este cargador. Entonces, nos damos cuenta que sí se sigue hablando sobre el tema de las empresas, pero algo mucho más específico. Y especialmente, voy a devolver un ratito, vemos que aquí se habla sobre el fabricar artículos, el fabricar cosas, y vemos que acá se habla de eso pequeño que se dijo en el párrafo 2. Entonces, como le había dicho, los párrafos van encadenados. A ver, Cristóbal me dice, la importancia de fabricar cosas. Ya, bien, por ahí va el, ¿cómo se dice esto? El tema central. Fabricación de cosas. ¿Y dónde está? ¿Dónde está de nuevo? El tema de las fábricas, que obviamente va a tener relación con el fabricar cosas, porque están relacionadas, ¿ya? Ahora, ¿qué se dice sobre la fabricación de cosas? ¿Qué se dice sobre eso? Que mientras más se fabriquen, mayores serán los ingresos. Bien, obviamente se dice que mientras más se fabriquen, mayores serán los ingresos, habrá mayores ingresos. ¿Por qué? Porque la fabricación de cosas es la función básica e irreversible de la economía industrial. ¿Ya? Entonces todo esto va junto. Ahora, ¿qué se dice sobre la fábrica? Hay dos Se cosas. origina el poder de compra. Bien, es el lugar donde se origina el poder de la compra, porque lo que está aquí, donde los tornos y los talados de crisol y los martillos, es como algo más metafórico, como algo más secundario. Entonces, ahí vemos, voy a subrayar con... Ah, pero está subrayado ahí, para que no se pierda. Ahí sí ya. Entonces, aquí vemos nosotros que tenemos dos temas. No me acuerdo cuál era el tipo de progresión, que vimos que hay dos temas obviamente que se relacionan, que es la fabricación de cosas y las fábricas. Obviamente las fábricas vienen de lo que se dijo anteriormente, pero se complementan entre ellas. Entonces, ¿qué se dice en la fabricación de cosas? Que es una función básica y reversible de la economía industrial que genera mayores ingresos. Y que las fábricas es el lugar donde se origina el poder de la compra. ¿Ustedes subrayarían algo más o nos quedaríamos solo con eso? ¿Habría algo más que agregar acá? La verdad, yo creo que no, porque, o sea,
yo antes de que hubiera subrayado todo eso, yo Ujú. en mi mente ya lo había subrayado y me puse a pensar ahí que está el conector en consecuencia, pero ya después habla de las claves de la capacidad de recuperación son y ya se va como del tema, ya no hay más, entonces como que no llega a ninguna parte. Sí, porque So, todo lo que se dijo ahí, por lo que usted hizo, en consecuencia, es como esto más específico. Pero este punto suspensivo significa que entre el son y el la se dijo mucho, pero obviamente no se puso en este texto porque no era relevante. Y ahí se vuelve a hablar de otra cosa que son las fábricas y así se complementa la fabricación de cosas. Entonces, una buena idea principal sería manteniendo lo que está subrayado, es decir, la función básica de la economía industrial es el fabricar cosas, que es lo mismo que está acá, y es y es la fábrica donde se origina el poder de la compra, que es exactamente lo mismo que sale ahí. ¿Ya? Entonces ahí generamos una buena idea principal en base a lo que ustedes me dijeron que fuéramos subrayando. ¿Ya? Continuamos. Vamos por nuestro cuarto párrafo, que probablemente, ¿de qué creen ustedes que hable? ¿De que hable sobre la fabricación de las cosas o que empiece a hablar de las fábricas? Si ya nos damos cuenta cómo va avanzando el texto. las fábricas, Las fábricas. Lo más probable es que el párrafo 4 no hable sobre las fábricas. Vamos a ver de lo que va a hablar. O también nos puede hablar sobre las fábricas, pero dentro del poder de la compra. Vamos a ver. Ya, tenemos el párrafo 4, un poquito más extenso, así que 2 minutos para que lo lean y me vayan identificando el tema central, ¿ya? Ya, bien. Aquí lo que vamos a ir destacando antes de que me digan el tema es que se cumple lo mismo que pasó en el párrafo 2, que vemos que este párrafo empieza con un marcador discursivo. Un marcador discursivo es cuando siempre se empieza como con algo que da preámbulo al texto, por ejemplo, y durante mucho tiempo, en los últimos años, etc. Entonces, ese durante mucho tiempo, ¿cuál es? La década de los 80. Significa que todo lo que se dice está en base a este tiempo. ¿Por qué? Porque este párrafo trabaja mucho con la cronología. Está trabajando de que cada idea principal de los párrafos está en base a un tiempo específico, ¿ya? Entonces, sí o sí el tiempo tiene que ir relacionado con la idea principal. Entonces, lo más probable es que la idea que nosotros vamos a construir tenga que salir. Y durante no sé, los 80 o durante la década de los 80, etc. O el 1980, pero tiene que estar sí o sí. ¿Ya? Vamos a cambiar de color para dejar eso de lado. Ahora, aquí tenemos muchos temas. Vamos a identificar cuáles son todos los temas que se hablan y después vamos a ir especificando cuál es el más importante. Este párrafo que está acá es un poquito distinto al que nosotros hemos visto en los anteriores. Vamos a ir viendo por qué. ¿Qué temas encontraron ustedes? ¿De qué se habla en el texto? Se habla sobre muchas cosas. ¿Cuál encontraron? fabricación de artículos, se Ya repite. bien, ahí hay uno, fabricación de artículos, sigue siendo el centro de todas las economías industriales, ¿ya? Impulsada por el año de recesión, algunas de las fábricas, ahí tenemos otro tema. ¿A dónde hay otro tema? En la parte del final, cuando dicen que al parecer por eso mismo de la producción ya no era la ruta del éxito, sino un instrumento intolerable. La caída de Bien, la... ahí tenemos otro tema, proceso mismo de producción, que lo podemos poner como proceso de la producción o proceso de producción, da igual. Y aquí, obviamente, aquí podremos dar cuenta de que el proceso de producción se hace dentro de las fábricas y la fábrica se hace, obviamente, tiene que ver con la fabricación de artículos. Y ahí podríamos reconocer una progresión encadenada. Pero acá hay un conector que nos da a entender de que uno de ellos tres es más importante. ¿Alguien me podría ver cuál es el conector que da como la idea de qué tipo de párrafo es este? O sea, no es tanto un conector, pero sí es como una pequeña frase que como que genera a ver si la idea principal está al inicio o está al final. Donde dice, pero hacia la década de 1980, Un poquito más abajo, allí, pero está cerca, muy cerca. Después de que se termina esa idea, empieza esta idea, después de que se termina.
¿Qué se dice? Por lo que yo entiendo, está transmitiendo está como contrastando lo que dice de la fabricación de artículos y después se llegó a la conclusión de que las empresas padecían inflación, está contrastando, diciendo que a pesar de todo eso, no bastó. Bien, no sé si es tanto un contraste, pero Una sí, conclusión, eso, es es una una conclusión, conclusión. pero obviamente en base a lo que dijo Catalina. No es en sí un contraste, porque recordemos que un contraste es cuando ponemos dos cosas y vemos cuáles son las diferencias que tienen. Pero sí, lo que dijo Catalina es esto, lo principal. Se llegó a la conclusión, es decir, de que todo lo que se dice acá arriba funciona para dar preámbulo a una nueva idea. Entonces aquí tenemos la idea principal dicha al final del texto. Y cuando dijimos que la idea principal está al final, significa que todo lo que está antes funcionan como ideas secundarias para dar paso al tema o a la idea principal, que en este caso sería, ¿cuál sería la importante? ¿La fabricación de artículos, las fábricas o el proceso de producción? De esos tres, ¿cuál sería el más importante? ¿Cuál sería la conclusión de todo lo que se dijo? Que el proceso de producción ya no es importante, sino que es un estorbo. Perfecto, eso es. En primera instancia identificamos, vamos a cambiar de color para ver que ese es lo importante. Vamos a poner, uy, no tengo, no. Qué feo los colores que salen acá. Ya voy a usar este, que es el mismo de ahí, pero no importa. Vemos que nuestro tema principal es el proceso de producción. ¿Y qué se dice sobre el proceso de producción? Todo lo que está entre medio de estos, ¿cómo se llama? De estas líneas e información innecesaria, irrelevante. ¿Ya? ¿Qué se dice sobre el proceso de producción? Ya no era la ruta del éxito, sino un estorbo intolerable. Entonces, considerando solamente lo que está en verde, podríamos nosotros considerar que es la idea principal. ¿O ustedes le agregarían algo más? ¿Se quedarían solo con lo verde o le pondrían más información? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nos quedamos solo con lo verde o le ponemos más información del párrafo? Yo creo que la verdad está bien, creo que otra información estaría de más. Bien, porque obviamente, o sea, como les dije, lo que está entre medio de estas dos líneas es información complementaria. Ya incluso ese tipo de oración se llama información explicativa, que es como para explicar qué es el mismo proceso de producción. Pero aquí lo importante es que en base a la fabricación de artículos y a las fábricas, dentro de ese proceso de producción dejó de ser importante y ya no era como la ruta al éxito, sino que empezó a ser un estorbo intolerable. Entonces, una buena idea principal, durante la década de los 80, y ahí vemos el tiempo que habíamos dicho acá, se concluyó, lo mismo, se llegó a la conclusión o llegó a aparecer que el proceso de producción, lo mismo que el proceso mismo de producción, ya no era la ruta del éxito, sino un estorbo, y ahí borramos la palabra intolerable. ¿Ya? En este caso, este párrafo era un poquito más distinto a los anteriores, porque vimos que quizás nos pudimos haber confundido de que pudo haber sido un párrafo encadenado, pero esas pequeñas palabras, como se llegó a la conclusión o llegó a aparecer, nos da a entender de que la idea principal estaba al final y no al inicio, como generalmente nosotros vemos los textos. Vamos al párrafo 5. Ya, este es un poquito más largo. 2 minutos para que lo pueda leer y empezamos. Cuando terminen de leer, me avisan para empezar a analizar el texto, ¿ya? Listo. Yo ya terminé, por Sí. cierto. Ya, entonces empezamos a analizar el texto ya. Ya, bueno, lo primero que tenemos que ir viendo y subrayando es que este párrafo, al igual que el número 4, empieza con hacia la misma época.
Es decir, la misma época que se habló en el párrafo anterior. ¿Y cuál era esa época? La que habíamos hablado en el párrafo anterior. Los 1980. 80. Bien, los 80. Entonces vamos a dejarlo acá para que no se nos olvide ya, porque tenemos memoria frágil. Ay, se me fue. Ay, no, pero es un 0. Ya, entonces, todo lo que se dice acá, obviamente se hizo en paralelo con lo que se mencionó en el párrafo anterior. ¿Cuáles son los temas que ustedes fueron identificando acá? Véanme diciendo. ¿Cómo dice? La ejemplificación de empresas que usan este sistema de concentrarse en las marcas y no en la producción, haciendo algo opuesto a lo que se hacía antes. Ya, a ver, vamos a ir viendo los temas primero. Apareció un nuevo tipo de organización. Ya, ese nuevo tipo de organización es lo mismo que estos pioneros. Y ahí obviamente ejemplifican que son Nike, Microsoft, Tommy Hilfiger y Intel, perdón, ¿ya? Y también se habla sobre, lo vuelven a decir, lo principal que producían estas empresas, que son las mismas que tenemos subrayadas, y nos hablan sobre esta fórmula, que es una fórmula que ellos estaban planteando. Entonces, lo que decía su compañero acá, que habló obviamente muy bien, era que obviamente lo importante aquí son las empresas, pero no las empresas antiguas que habíamos visto en los párrafos anteriores, sino estas empresas nuevas que tenían una nueva fórmula y algo nuevo que estaban diciendo. Entonces, ¿qué se dice sobre el tema? Esta nueva fórmula. ¿Y cuál era esa nueva fórmula? Que ya le había Concentrarse más dicho. en la marca que en la producción. Sí, ¿dónde estaba eso? Se me fue. Ay, ¿en qué línea está? La que menos cosas posee, la que tiene la menor lista de empleados y produce las imágenes más potentes y no productos, es la que gana. Sale como en la segunda. El último. Ya, aquí está. Innecesario decirlo, demuestra enormemente su éxito, lanzó la empresa, la que recibe en gravidez, la que menos posee y la que menos tiene empleado y produce más imágenes potentes y no producto es la que gana, que es exactamente lo mismo que nosotros vemos acá. Dice, lo principal es que producían estas empresas no eran cosas, es decir, no eran productos, según decían, sino imágenes de sus marcas. ¿Ya? Entonces, lo que sale aquí es exactamente lo mismo que ahí. Obviamente se van a ir complementando, porque es exactamente lo mismo. Entonces, posiblemente, si esto fuera una pregunta de alternativas, ustedes pueden verla de esta forma o de esta forma, cualquiera. ¿Ya? Entonces, en base, obviamente, a lo verdecito y a lo que está en amarillo, ¿subrayarían algo más o se quedarían únicamente con eso? ¿Hay algo más que agregar? Porque tenemos mucha información en este párrafo, pero no significa que todo sea importante. ¿Agregarían algo más o nos quedamos así? Profe, no estoy muy segura, disculpe, pero igual siento que no sé si sería necesario que lo dicen como textual, sería no consistía en manufacturar, sino en comercializar, porque gracias a la comercialización ellos harían la imagen es más potente. ¿Dónde está eso? Pero no sé si estoy bien. Era después de, si no imágenes de sus marcas. Acá está. Su verdadero trabajo consistía no en manufacturar, sino en comercializar. Y así también es importante porque obviamente no era simplemente que la imagen era más importante, sino que obviamente también había que hacer lo mismo de las imágenes, que era venderlas. Había que vender las imágenes de las marcas. Que eso es lo que hacen las grandes empresas ahora. Uno compra la marca, no compra el producto. ¿Ya? Entonces, ¿agregaríamos algo más? ¿O nos quedamos ahí? Ahora sí, nos quedamos ahí. ¿O seguimos agregando? ¿Ven algo más importante que podamos agregar? Yo no. ¿No? ¿Los demás? Tenemos harta gente en esta clase, así que vamos a ver qué piensan todos. ¿Agregaríamos algo más a la idea del párrafo o estamos bien hasta ahí? La que menos cosas posee. ¿Dónde está eso? El Ya. último. Es que es como lo mismo, pero obviamente que contribuye a la que está acá. Imágenes más potentes que, o sea, es como lo mismo que se dice acá, que obviamente la imagen que le va a ir mejor
y la que tenga más dinero es la que haga esta fórmula que estaban haciendo. Entonces, vamos a quedarnos con lo amarillo y con lo verde, y una buena idea principal sería en los 80, que es lo mismo hasta esa época, compañías exitosas, es lo mismo que nuevo tipo de organización, estos pioneros, estas empresas, exactamente lo mismo, que plantean que lo principal, es decir, plantean esta fórmula, que lo principal de las empresas es producir imágenes de sus marcas, ¿ya? Ahora, obviamente eso es lo mismo que sale aquí, pero más pequeñito, ¿ya? Ahora, esta idea que está acá también puede ser más reducida aún, pero siempre ¿con qué tienen que relacionarla? Con las alternativas que tengan de la pregunta. Vamos al siguiente párrafo, tema chiquitito, nuestro penúltimo párrafo. Lo mismo, lo van a leer y vamos a ir identificando los temas y para construir nuestra idea principal, ¿ya? 2 minutitos para eso y seguimos avanzando. Ya. Ya, a ver, vamos a ir viendo. ¿Qué podemos ver en este párrafo al inicio? Que vemos un por eso. Es decir, obviamente que esto va a estar ligado a la fórmula que tenían las nuevas empresas, que era el vender las imágenes de las marcas, ¿ya? Que obviamente este párrafo está relacionado con eso. ¿Qué podemos ver acá? Así como que siga dentro de la o sea, de la identificación del tema central. ¿De qué se está hablando acá? De las empresas o la fusión de las empresas. Bien, Catalina, bien. Es la función de las empresas, ¿ya? Que obviamente es como todo esto, pero lo vamos a denominar como las empresas fusionadas o las funciones, o sea, las fusiones de empresas o las empresas que se fusionan, etcétera, ¿ya? ¿Qué se dice sobre las funciones de empresa? Que presentan un fenómeno engañoso. Vamos a cambiar de color. Ahí sí, que presentan un fenómeno engañoso. ¿Ya? ¿Qué tipo de fenómeno? Que cuando los gigantes unen su fuerza, a pesar no lo vamos a subrayar porque... la verdad que los gigantes unan sus fuerzas es lo mismo que fusiones, así que por eso no lo vamos a subrayar, pero solo parece que se agrandan más, ¿ya? Es decir, que el fenómeno se trata de que ellos aparentan esto, pero en realidad pasa otra cosa. Y ahí vemos que dice la verdadera clave. ¿Cuál es la verdadera clave entonces? ¿Qué es lo verdadero que ellos hacen? Unir fuerzas. ¿Unir qué? Que no escuché bien. Unir fuerzas, no sé. Porque, por ejemplo, vemos que el tema es las fusiones de la empresa. ¿Y qué se dice de las fusiones? Que son engañosas porque aparentan que se agrandan, ¿ya? Pero en realidad estas empresas fusionadas son más pequeñas. Entonces, ese es el fenómeno, que aparentan agrandarse, pero en realidad están siendo más pequeñas. ¿Y qué se dice sobre ese fenómeno? Que ahí lo que dijo Álvaro, que es para tener más ganancias. Entonces, el objetivo es retirar sus inversiones del mundo de las cosas para tener más ganancias, ¿ya? Entonces, ¿qué se dice sobre, ahí obviamente yo veo este párrafo como un poquito desordenado, porque tiene como mucha información, porque dice como, en especial como tenemos una dicotomía de engaño y verdad, entonces obviamente está explicando algo que de una forma se aparenta así, pero de otra forma parece otra cosa. Pero obviamente todo es en base a las fusiones de las empresas. Vamos por parte. ¿Ustedes creen que empresas fusionadas es el tema o creen que es otro? ¿Nos quedamos con ese tema o creen que puede ser otro el tema, que no es empresas fusionadas? Díganme ustedes, ¿qué piensan? ¿Nos quedamos con ese tema o creen que puede ser otro?
Siento que ambos pueden ser fusionados porque para eso se están fusionando, para tener más ganancias. Siento que ambos tienen la misma importancia. Bien, entonces tenemos que juntarlo. Entonces, un buen tema lo vamos a poner acá para que se entienda, porque igual están, ¿cómo se dice esto? Ay, está muy separado, pues, pero vamos a entender que el tema acá es empresas fusionadas o funciones de empresas, lo que sea. ¿Y qué se dice sobre las empresas fusionadas? Que aparentan un fenómeno engañoso, ¿ya? ¿Y qué se dice del fenómeno engañoso? Que solo parece que se agrandan, pero que en realidad se hacen más pequeñas para o en base a retirar sus inversiones del mundo de las cosas. Eso sería como lo importante. ¿Ustedes agregarían algo más o nos quedamos con eso? Eso nomás creo. ¿Sí? Ya, a ver, entonces, una buena idea principal sería: las fusiones de empresas son engañosas, se empequeñecen para alcanzar su objetivo, y el objetivo es el que sale aquí, pero la verdad es como lo mismo. Pudimos haber puesto todo el objetivo ahí, que es retirar su inversión del mundo de las cosas, pero lo simplificamos a objetivo, ¿ya? Vamos a nuestro último párrafo para ir terminando este texto y vamos a ver en qué terminamos. Ahí, oye, se me ha olvidado que este párrafo también es largo. Bueno, 2 minutos y continuamos, ¿ya? Ya. ¿Ya? Ya, entonces, vemos que obviamente este párrafo es muy extenso y la verdad, como es el último párrafo del texto, probablemente vuelvan a sacar, y eso es igual a veces donde nos confunde el último párrafo de conclusión, es que probablemente vuelvan a repasar lo que ya vimos en los otros párrafos, pero obviamente este párrafo por sí solo o puede ser de conclusión, es decir, resumiendo todo lo que se dijo antes, o también tenga su propia idea independiente. Así que tenemos que ver qué tipo de párrafo es este, uno de resumen o uno de idea independiente. Ya vamos a ir viendo. ¿Qué temas han identificado? ¿Qué temas vieron a través de la lectura? Fabricantes conocidos, puede ser. Ya, a ver, los fabricantes conocidos. Vamos a poner más conocidos. De hoy en día. Porque no son los de ayer, son los de hoy. ¿Qué otro tema pueden ver? ¿Hay otro tema que puedan ver? A ver, Fabián me dice la necesidad de crear una imagen para sus marcas. Ya, eso va en base a la fabricación de productos, porque eso es, obviamente, uy, me fui para el lado. Eso es lo que se dice después, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro tema, la fabricación de productos. Nos estamos dando cuenta, se van repitiendo cosas que ya lo hemos visto en el texto. Otro, es preciso un interminable desfile de extensiones de la marca, una imaginería constante, renovada en función del marketing y sobre todo nuevos espacios donde difundir la idea que la marca tiene de sí misma, ¿ya? Vamos a subrayar eso, porque después lo vamos a explicar bien. Vamos a subrayar toda esa parte. Si ahí después vemos que no es importante, la borramos. ¿Por qué? ¿Por qué la subrayo? Porque esto es algo que no se había mencionado tanto en los anteriores párrafos, ¿ya? Vamos a continuar. En esta sección del libro examinaré cómo esta obsesión de las empresas por la identidad de la marca lucha, ya sea de manera encubierta o a la luz del día, contra los espacios privados y públicos, contra las instituciones comunes como la escuela, contra la identidad de los jóvenes, contra el concepto de nacionalidad y contra la existencia de espacios no comerciales. ¿Ya? Entonces aquí nos damos cuenta que vuelve a hablar sobre lo que se había dicho acá, que es un interminable desfile del tema de la marca, que es la identidad de la marca lucha, ya sea de manera encubierta, contra los espacios privados y los espacios públicos,
¿ya? Y obviamente esto lo que está acá es simplemente como la especificación de qué es privado y qué es público. Entonces, obviamente todo lo que no está subrayado acá es lo que se dice en base a lo amarillo, ¿ya? Vamos a subrayarlo igual para que veamos que hay cosas que se dicen sobre ello. Ahí. Y ahí. Ahí está. ¿Qué creen ustedes que sea lo más importante dentro de este párrafo? ¿Lo que está en amarillo o lo que está en verde? ¿Qué creen ustedes que sea lo más fundamental, lo más importante, lo que se trabaja en este párrafo? ¿Qué será lo esencial? ¿Hablar de los fabricantes y la fabricación de los productos o el tema de la marca y la lucha en los espacios privados y públicos? ¿Qué será más importante? Es que yo creo que otra vez lo verde o sea, viene de lo amarillo, ¿Ya? que es vivir con la necesidad de encontrar nuevas maneras de crear y fortalecer la imagen de sus marcas, y ahí viene en conclusión a eso, lo verde, que ya sería todo lo que dice ahí. Ya, bien. ¿Alguien más piensa igual que Mariana o se quedaría con algún color? ¿Lo complementarían como dice su compañera o elegirían alguna de las dos? Vamos, estoy esperando su participación. Ya, a ver, Álvaro dice que se queda con el verde. Ya, entonces para usted el amarillo es como secundario, como complementario, no es como lo importante. ¿Por qué razón se queda con el verde y no con el amarillo? Puede usar el micrófono o me puede escribir, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos. Porque habla sobre, sobre, estoy esperando, por si acaso. Bueno, vamos a ver que, bueno, lo que dijo Mariana es importante porque obviamente el verde es como la conclusión, es como la parte culmine en base a lo que dice el amarillo. Yo siempre, al principio de analizar este párrafo número 7, yo les dije que la mayoría de, ¿cómo se llama? Que estos párrafos funcionan como párrafos de resumen o párrafos de conclusión, ¿ya? Entonces, probablemente o todo el párrafo es de resumen, o todo el párrafo es de una idea nueva, o podemos ver las dos partes. Una parte del párrafo es de resumen y la otra parte es de, ¿cómo se puede decir esto? Como de idea nueva, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir viendo cuál parte es más importante, si la que está resumiendo lo que ya se dijo antes o la nueva idea. Catalina, dígame, ¿por el micrófono o por el chat? ¿Cómo le acomode? Quería terminar que el Álvaro hablara, porque igual tenía mis dudas, igual que él, porque siento que cuando leí el párrafo no identifiqué la idea principal del párrafo ni el tema. Identifiqué al tiro la idea principal de todos los párrafos, del texto completo. Y ya como que siento que como usted dijo, yo no sentía que ninguna de las dos, o sea, que lo amarillo y lo verde estuvieran complementados, sino que desde lo amarillo salió lo verde. Y además, siento que la conclusión ya dice el tema principal de todo el texto. Eso es lo que yo sentí.
Y no sé si Bien. tendrá que ver, pero dice, en esta sección del libro examinaré. Y siento que este es como un texto como argumentativo porque está hablando de que la persona, el que escribió este libro, está como dando el porqué según su punto de vista, lo que se ha hablado, lo de las empresas, la fabricación y todo eso. Sí, Pero eso yo lo hice mismo. como todo al revés. Lo hice todo Bueno, al revés. lo importante es que lleguemos al mismo lugar. Eso es lo importante, que lleguemos al mismo lugar, no importa cómo. O Pero sea, sí, aquí, bueno, esa parte en esta sección del libro nos da a entender de que todo lo que se dijo es algo que se habla en un libro escrito por una persona. No sabemos si hombre o mujer, pero escrito sobre una persona, que es una tesis que está obviamente desarrollando, que también lo podremos ver como un texto argumentativo, pero al mismo tiempo expone información real, ¿ya? Entonces, en base a lo que ustedes me dijeron, y que obviamente aquí también se puede ver la idea principal de todo el texto, una buena idea principal es el crecimiento y fortalecimiento de las imágenes de marca exige una ingeniería constantemente renovada y nuevos espacios para difundirla, lo que lucha contra lo privado y lo público. Entonces ahí relacionamos específicamente lo verde, pero en la primera parte juntamos lo más importante, aunque sea pequeño, de obviamente de lo amarillo. Entonces ahí vemos que lo más importante es lo verde, porque es la nueva idea. Si un párrafo vuelve a trabajar una idea de otro párrafo anterior, obviamente siempre va a ser importante, pero siempre en el párrafo final, en el de conclusión, es muy normal que se haga un resumen, porque tiene que volver o sea, como a tratar lo que ya se había dicho antes. Entonces ahí siempre tenemos que centrarnos en la síntesis o en la nueva idea que quiere trabajar, que en este caso como sería la idea que se va a presentar en el libro. ¿Ya? Entonces, en base a todas las ideas principales que trabajamos en cada uno de los párrafos, podemos trabajar una idea global del texto que sería el cambio de la empresa, porque obviamente se habló de la empresa en cada uno de los párrafos, como fabricante de cosas, porque los 3 primeros párrafos hablamos sobre la historia de que al principio eran buenas las fábricas, de que fueran de calidad, de que la fabricación era importante, y después los demás párrafos se habló sobre la empresa como fabricante de imágenes de marca, ¿ya? Y que eso va a llevar a un conflicto entre las marcas y también de lo público y lo privado. ¿Se entendió? ¿Cómo creen ustedes que estuvo el ejercicio? ¿Les ayudó? ¿Les pareció bien? Buenito. Maravilloso, ¿ya? Bueno, me alegro que hayan participado harto, eso de verdad se agradece mucho, así que de verdad me alegra mucho que le haya podido servir. O sea, igual nos demoramos porque obviamente no estamos acostumbrados a ver el tema de la idea principal y todo, pero por algo hay que empezar.